penalista Carlos Luis Sánchez Gaete. Carlos Luis, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. Hablemos primero de la acción de protección de derechos constitucionales que presentó el abogado Eduardo Carminiani por el caso Sinohydro. Buenos días y un gusto estar con este distinguido panel el día de hoy. El tema es por demás interesante. El doctor Eduardo Carminiani me representa a mí y nos representa a todos los abogados en el libre ejercicio en esta acción frente a la que me consta es una conducta abusiva de la Fiscalía General del Estado. Y me refiero a la Fiscalía General del Estado como institución, no como persona, por si acaso. La Fiscalía General del Estado está acostumbrada a presentarse ante los jueces de garantías penales de la República del Ecuador y a solicitar de forma subjetiva y de forma inmotivada, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, y no debería ocurrir nunca, la formulación de cargos en contra de un ciudadano y, lo que es más grave aún, la privación de libertad a través de la imposición de una medida cautelar como lo es la prisión preventiva sin ninguna motivación. Entiendo que ese es el centro de la discusión planteada por el doctor Eduardo Carminiani ante un juez constitucional. Y lo ha hecho con fundamento en lo que nuestra ley orgánica de garantías jurisdiccionales y la Constitución previenen como una herramienta para precisamente enfrentar estos abusos. Ha presentado una acción de protección. ¿Qué es una acción de protección? Aquí está el doctor Carlos de Tomaso, que es experto en derecho constitucional y sabrá explicarles con mayor detenimiento el tema, pero en general, una acción de protección es una herramienta, una garantía jurisdiccional. Y es garantía porque garantiza derechos y es jurisdiccional porque se previene o se propone ante quien ejerce jurisdicción, ante un juez. Ahora, el kit del asunto, Carlos, buenos días. El kit del asunto, y que es hasta cierto punto innovador, normalmente no se ha visto este tipo de acciones de protección, pero está totalmente fundamentada en derecho, es que, si bien es cierto que la acción ordinaria de protección no ataca decisiones judiciales, para aquello y en última instancia, cuando ya se dé la última sentencia, hay solamente una acción constitucional, que es la acción extraordinaria de protección. Sin embargo, ¿en dónde ataca esta acción de protección? En el hecho de la decisión tomada en la formulación de cargos por la fiscal o por el fiscal de turno, que no es una autoridad judicial, es decir, es una persona que no forma parte del sistema judicial, dentro de una decisión tomada en un ámbito prejudicial. Por ende, entonces ahí sí cabe la acción ordinaria de protección. Sí, totalmente. La Fiscalía General del Estado es una autoridad, sin duda, y como toda autoridad está obligada a motivar sus actos. Todo acto del poder público debe ser motivado, lo garantiza el debido proceso, está prevenido por la Constitución. Y esta decisión tomada antes del inicio de un proceso, y antes del inicio de un proceso no hay juicio, en consecuencia no se trata de una decisión judicial, sino justamente una previa, y precisamente para eso, esta decisión administrativa, este acto administrativo, este acto de una autoridad pública debe ser motivado. Y es este acto tomado por la Fiscalía, el de acusar a un ciudadano y no decirle de qué lo acusa. Acusar a un ciudadano por el ejercicio de su profesión y no exponer los elementos de cargo. En tus términos, Pocho, futboleros, jugar fútbol sin rayar la cancha no es justo y no se puede ejercer el derecho a la defensa si no sabes de qué te vas a defender durante los 90 días que dura la instrucción fiscal. Entonces sí, la acción de protección procede en contra de un acto tomado por la Fiscalía, porque la Fiscalía no es una autoridad jurisdiccional, como que forma parte de los organismos del sistema judicial porque está sometida al Consejo de la Judicatura, sí, pero no es una autoridad jurisdiccional. Las decisiones que toma en la etapa de investigación previa, que es una etapa preprocesal, como bien lo anticipas, no es una decisión jurisdiccional y en consecuencia sí es viable una acción de protección en contra de una decisión tomada por la Fiscalía. Sí, ahí importante puntualizar unos puntos. Si pudiera haber habido la duda si los actos de la fiscal son susceptibles de una acción de protección. ¿Por qué la duda? Porque expresamente la ley prohíbe presentar una acción de protección contra actos judiciales. Pero fue la propia Corte Constitucional
la que pues resolvió este problema. ¿Por qué? Porque en la Constitución dice, la Fiscalía es un órgano auxiliar de la función judicial. Correcto. Así está descrito, órgano auxiliar. Entonces decía, bueno, entonces los actos de la Fiscalía son judiciales o no. La Corte Constitucional, en una jurisprudencia que bien la cita Eduardo en su demanda, estableció que los actos de la Fiscalía no son considerados actos judiciales y que por tanto pues son susceptibles de acciones constitucionales o de acciones o de garantías jurisdiccionales. Por eso, Eduardo no ataca la prisión, la medida de grillete o eso que fue prevista por el juez, porque esa sí no pudiera atacarlo por una acción de protección. Lo que Eduardo veo que ataca es la formulación de cargos, acto de la fiscal. Entonces ahí la acción de protección declararía una nulidad y por ende arrastraría a que se claro, porque si la pretensión se acepta, Carlos Luis, la pretensión entiendo que es que se deje sin efecto la formulación de cargos. Así es. Pues si se deja sin efecto la formulación de cargos, como el acto judicial es derivado de eso, pues tendrían que revocarlo. Efectivamente, la acción de protección tiene como fundamento la vulneración de un derecho garantizado por la Constitución y obviamente tiene por objetivo la reparación de esta vulneración. Entonces, si la vulneración del derecho a la el fundamento de esta acción de protección es la vulneración del derecho a la motivación, porque resulta que la fiscal se presenta, acusa a un ciudadano, dice de qué delito lo acusa, pero no presenta elementos de cargo con los que se va a proceder o por lo que tomó la decisión. En consecuencia, el derecho a la motivación, que básicamente quiere decir, y que es un derecho garantizado por la Constitución, pero básicamente lo que quiere decir es que la autoridad que ejerce el poder público debe explicar qué normas se han infringido, qué normas son las pertinentes y correlacionarlas con el antecedente fáctico, y no lo han hecho. Y eso es inconstitucional. Entonces, lo que se aspira claro, que el juez... Yo creo que lo que tú dijiste es perfecto, porque ¿por qué se viola un derecho? La motivación está en la Constitución dentro del derecho a la defensa, y el derecho a la defensa dentro del derecho al debido proceso. Si a ti te acusan, te llama la fiscal, te formula cargos, te dice te acuso de este delito, pero no explica qué acto ha tomado la fiscal para meterte en ese caso, etcétera, ¿cómo armas tu defensa? Yo me pongo en los pies de Eduardo Carminiani, por ejemplo, y digo, ¿cómo armo mi defensa si no sé de qué me está acusando? O sea, específicamente sobre qué. En eso se versa, ¿no? La falta de motivación. Ahora, ¿qué está pasando en ese sentido, Carlos Luis? Estamos observando de que se ha vuelto como una costumbre meter en una bolsa a Raimundo y todo el mundo, y después que cada quien se defienda y el juez va obviamente sobreseyendo en el caso o ya en la audiencia de juicio se declara o se ratifica el estado de inocencia en unos y la culpabilidad en otros, pero al final de cuentas se le hace pasar un mal rato en todo sentido y también una pérdida económica a las personas que no son acusadas de manera solvente y luego tienen que verse inmersas en el proceso, defenderse para demostrar con el tiempo de que no tuvieron nada que ver. En Ecuador es el mundo al revés. En el Ecuador se presume la culpabilidad. En el Ecuador tenemos un sistema judicial plagado de jueces enclenques, mediocres. No digo que son todos, afortunadamente no lo son, pero hay muchos. Entonces, el juez de garantías penales, ¿cuál es la posición del juez de garantías penales frente a una pretensión de la fiscalía? Que efectivamente es quien ejerce la titularidad de la acción pública penal. Y de forma autónoma y de forma privativa, sí, todo eso. Pero eso no le da derecho o patente de corso para pisotear los derechos de las personas. ¿Cuál es el papel del juez de garantías penales? Garantizar los derechos de las partes procesales. Entonces, debería darse con alguna frecuencia que un juez le diga a la fiscalía, cualquiera que sea, la fiscal general o un fiscal ordinario de cualquier cantón de la República del Ecuador, frente a una pretensión inmotivada, señor, usted me está pidiendo algo que no procede o no me ha demostrado lo suficiente y yo estoy aquí para garantizar los derechos de las partes. Y no esperar a que tenga que ocurrir o tenga que concurrir ante un juez constitucional para reparar una vulneración que el juez de garantías penales pudo haber reparado antes. Ahora, también hay que decir las cosas como son. Dentro de las normas jurídicas del Código Orgánico Integral Penal, esa facultad del juez recién se la atribuye en el dictamen fiscal y no antes. Esa es una interpretación con la que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no dice, eso no dice la ley. Eso no dice la ley. La ley dice que la fiscalía notificará, que el juez notificará a las partes la decisión tomada por la fiscalía. Pero el juez tiene una obligación que es supralegal, que proviene de la Constitución, que es la de
poner en práctica los derechos garantizados por la Constitución. Y es un juez de garantías, no está pintado en la pared, no es un funcionario notificador el juez de garantías penales y no lo puede ser. Está bien que la titularidad del ejercicio de la acción pública la tenga la Fiscalía, que el impulso del proceso penal lo tenga la Fiscalía, pero la Fiscalía no es infalible. La Fiscalía se puede equivocar. Las personas, los seres humanos tienen afectos y desafectos y prejuicios. Y eso no debe permitirse en un sistema penal, en un sistema judicial. Eso es lo que yo he venido afirmando, pero estoy consciente de que categóricamente y mayoritariamente el consenso en el sistema judicial va de la mano de que el juez de garantías penales no tiene la posición de impedir un ejercicio abusivo. ¿Cómo es eso posible? Pues, ¿para qué está el juez ahí? Para eso precisamente, es lo que yo sostengo. Aprovechemos la presencia de Carlos Luis para volver al tema que tratamos en la primera media hora. Sí, lo estaba escuchando. Pero y ya desde el punto de vista penal. Sí, partiendo, Carlos Luis, de algo. Las actas de la Asamblea Constituyente, cuando escriben el artículo, dicen... El espíritu de la ley. Vamos a poner un juicio político contra el presidente por comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho. Por comisión. Yo entiendo ahí, cuando te dicen comisión, es por acción. ¿O no? Porque la comisión se define como el acto de hacer. De forma general, sí. Acuérdate que cuando estudiábamos Derecho en la universidad, la teoría del acto jurídico es una cosa impresionante. El desarrollo de esa teoría es apasionante. Hay mucha filosofía detrás del asunto, pero en materia penal específicamente, el acto con relevancia penal, ya sea por acción o por omisión, olvídate de la diferencia, siempre proviene de una decisión voluntaria o ejecutada con el ánimo de causar daño. Es decir, esta omisión de la que acusan a Guillermo Lasso no es que es lo mismo que la negligencia o el descuido, por si acaso. Tiene que probar o tiene que haber suficientes elementos para suponer que él decidió omitir su obligación. Es decir, que él supo de un para delito beneficiarse o dejar que otros se beneficien. No por el descuido. La omisión, buen punto. La acción por omisión no es el equivalente al descuido. Porque no, el descuido sería culpa. Sería un delito culposo. Y no estos delitos no son culposos. En la demanda hacen pues un chaulafán entre la responsabilidad política y pues las causas de enjuiciamiento político al presidente. Ese descuido que tú hablas de negligencia, etcétera, no es causal. No lo es. Político. No lo es porque no es delito. Exacto. Entonces está circunscrito a que se pruebe de alguna manera que el presidente participó con intención. Con intención de cometer concusión, cohecho, peculado, y de las pruebas que existen, pues... No nos olvidemos que el dolo es un delito, es un elemento constitutivo del delito. Pero por supuesto, en cualquiera de sus fases, acción o omisión. Ahora, voy a leer el artículo 281 para poderlo interpretar mejor, ¿no? Concusión. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, o sea, alguien que representa al Estado en cualquier ámbito puede ser sujeto de concusión, un privado, en este caso no. De potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones por sí solos, por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos. Esa frase es culminante para esto: ordenen o exijan la entrega de derechos. O sea, ¿cuándo se produciría el acto de concusión? En el momento en que se compruebe, cosa que bajo ningún concepto ni siquiera se ha insinuado, de que en este caso el presidente de la República le ordenó o exigió un beneficio a través de su delegado. Si lo hace su delegado solo, no hay ninguna responsabilidad del presidente de la República, aunque sea un tercero o aunque sea un delegado. No hay una responsabilidad directa, es decir, no hay una participación, no hay una decisión, obviamente extraoficial, porque para un delito, el delito no se lo firma. No hay ningún tipo de comprobación que diga, ¿sabes qué? Pide tal cosa o exige tal cosa. Por ende, si no hay una participación en la instrucción al delegado, en la instrucción al tercero, para que se cometa un acto de concusión, no puede haber responsabilidad. Ni hay en la ley 8 ningún artículo
que establezca que el delegante asume penalmente por las consecuencias del acto delegado. Eso no existe en la legislación del Ecuador. Ustedes han dicho algo que es importantísimo y fundamental, que es un dogma en materia penal. La responsabilidad penal es personalísima, individual. Sí, correcto. También hay grados de responsabilidad, es correcto. Pero en el estado actual de la ciencia penal, la dogmática penal, la teoría de la imputación objetiva de la conducta, que es lo que actualmente impera en la ciencia penal que se aplica en el país, por si acaso, que es el antecedente del Código Orgánico Integral Penal, por si acaso. Esta ciencia implica el agotamiento de varios postulados y entre ellos, el principal es que no puedes responder por un acto que no has cometido tú. Y que también existe la posición de garante siempre que se agote también la evidencia de que no has tú confiado en el rol de terceros, cumpliendo tu rol y cumpliendo las normas. Es decir, yo no creo, a mí no me cabe en la cabeza que Guillermo Lasso, que es un hombre cuya vida ya se encuentra realizada, haya entrado al gobierno para organizar una gavilla de delincuentes para robar, pues. Es un absurdo impresentable y un juicio político que es un recurso extraordinario no puede presentarse en base a suposiciones y subjetividades. Ahora, una pregunta final, Carlos Luis. ¿Cómo quedan, se la hice al doctor Novoa, cómo quedan los abogados, los asambleístas que son abogados y que han presentado estas iniciativas de juicio político? Pues yo creo que ya han tocado fondo, ¿no? La opinión que existe sobre la Asamblea Nacional es la peor. Hay asambleístas que no pueden ni siquiera leer un comunicado y se supone que es la entidad o el organismo encargado de dictar las normas y ni siquiera las manejan para poder redactar un documento que van a presentarse ante ellos mismos. Ese fue más que un lapsus calami, un lapsus de vagos. Cuando usaron el modelo que normalmente utilizan copy-paste de los juicios políticos que más hacen, que son a ministros, a funcionarios, y se olvidaron de cambiar el artículo. Ahora, de lo que tú dices, la defensa de ellos cuando tú entras y dices acá no ha habido delito, no ha habido el acto individualizado contra... Sí, pero es que ese es del análisis penal. Este es un juicio político. Y ahí yo le respondo, no. En el caso del presidente de la República, en el caso de los ministros, sí. Hay esa subjetividad. En el caso del presidente de la República no hay subjetividad. La Constitución y el desarrollo que hubo de ese artículo en la Ley de Garantías y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dicen que se enmarca la tipificación del Código Penal y a los elementos de ese delito. Y ojo que ahí sí, en algo que estaba escuchándolos ustedes más temprano, con lo que no estoy de acuerdo es, a ver, la causal no requiere que exista sentencia en materia penal para poderla interponer como fundamento de juicio político. Pero eso no quiere decir y no puede querer decir que no debe haber cuando menos una denuncia, una investigación o, bueno, quizás una formulación de cargos. No puede ser que los estándares para la presentación de un juicio político contra el presidente de la República, que es un mandatario electo por votación popular, sean tan simples. Eso no tiene ningún sentido lógico. O documentos contundentes. ¿Y qué es lo que sí hay al respecto? Pero fíjate que yo ahí discrepo, porque para mí, en cambio, la constituyente hizo que no sea simple. Y eso es lo que vengo sosteniendo. Primero dicen, contra el presidente de la República no va a haber como en los ministros hoja abierta y que simplemente se lo interpela y si tienes la mayoría no. Contra el presidente de la República se va a poder enjuiciar por comisión de este delito. Pero te hago una pregunta. Y además encima, para verificar, porque conocemos quiénes son nuestras asambleas nacionales históricas, vamos a poner una segunda opinión de la Corte Constitucional para que no se forje ninguna causa. Yo planteo una pregunta. El asambleísta nacional es funcionario público, ¿sí? ¿Verdad? Sí, claro. Es un funcionario público. Existe la obligación de que todo funcionario público, eso está en la ley, que conozca de la comisión de un delito, debe denunciarlo, ¿verdad? Entonces, si ellos se abstraen al juicio político cuando conocen de la comisión de un delito, ¿cómo es que nadie lo ha denunciado ante la fiscalía? Ningún asambleísta ha cumplido con su obligación de denunciar. Bueno, eso que tiene inmunidad parlamentaria. Pero los asambleístas también dicen lo mismo del presidente y han sacado un certificado donde dicen, certifíqueme si el señor presidente Guillermo Lasso ha presentado alguna denuncia contra el señor Hernán Luque y ya respondió la fiscalía, no ha presentado. Pero en el caso de Hernán Luque ya hay una investigación abierta por la fiscalía.